Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Damos la gracia al Señor por encontrarnos en su casa de oración esta tarde y poder juntos honrar y alabar el santo nombre de nuestro Dios. La semana pasada tuvimos la posibilidad hermosa de leer la palabra y estuvimos meditando en torno al libro de Habacuc. ¿Se recuerdan? Habacuc es un libro muy hermoso que nos habla de, de un profeta, o sea, que entrega, que tuvo una visión, una visión destinada a dar respuesta a lo que él estaba pidiendo. En Habacuc vemos en el capítulo 1 que este profeta daba voces en contra de la violencia, había iniquidad, y él se quejaba frente a Dios porque había destrucción y violencia delante de él, y tiempo y pleito y contienda. Y dice el versículo capítulo 1:4, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Era un tiempo de mucha maldad, eso es lo que está diciendo, donde los jueces no hacían lo correcto, no aplicaban la ley, y las personas cuando concurrían ante el, ante los jueces, estos la torcían simplemente, por ser en contra de la ley y no sale según la verdad. Cuando esto ocurre en las sociedades, porque hay un problema social muy fuerte, cuando hay injusticia y violencia, eh, las sociedades se tienden a rebelar. Eso es normal, ocurre en la vida. Cuando nos sentimos presa de una injusticia, no sabemos cómo reaccionar y a veces se actúa de una forma muy violenta. Y lo que estaba ocurriendo en ese tiempo era eso. Había injusticia en el pueblo, había injusticia contra el pueblo. Y Habacuc, que significa abrazo, el abrazo, tuvo una visión y una respuesta de parte de Dios, pero la respuesta no fue la que él esperaba, porque él dice que se levantará un pueblo, una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Eran saqueadores, eso está diciendo, ladrones de lo ajeno. Y había un castigo muy grande, pero el Señor le dice a Habacuc, en el capítulo 2, ¿cuál es su respuesta? Habacuc tiene esta visión en el capítulo 1 que lo deja derrumbado, lo deja con los brazos caídos. Pero en la segunda parte, del capítulo 2, versículo 1, dice, estaré como un guardián, de pie, con los pies puestos sobre la fortaleza, y velaré para ver lo que se me dirá. Esto también podemos verlo como un guardia que está atento a lo que va a ocurrir. Pese a lo que ocurra, a lo que suceda, él está dispuesto a escuchar, porque es la palabra de Dios la que va a hablar. ¿Y qué es lo que se le va a responder? A sus peticiones, a su queja. Les decía la semana pasada, como cuando uno se presenta frente a un juez y le dice que se ponga de pie. Las personas que han tenido que enfrentar o vivir esas situaciones muy fuertes porque están angustiadas, realmente angustiadas, tener que escuchar lo que se va a decir. Algunos tiritan. Hay personas que se juegan la vida en ello. Pero aquí Habacuc entiende que tiene que estar firme, porque él se ha quejado, él ha manifestado su dolor, su preocupación, su angustia, y está dispuesto a escuchar lo que Dios diga. La respuesta de Dios es sorprendente. Le dice Dios en el capítulo 2, 2:2, escribe lo que oirás, lo que vendrá, declárala en tablas, porque pronto vendrá. Y le dice que a pesar que esto que vendrá, este castigo que vendrá, van a ocurrir dos situaciones. Y la respuesta está neurálgica del libro, podemos encontrar en el capítulo 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Son las reacciones ante la respuesta de Dios. El soberbio, el que no tiene a Dios, el que es injusto, se sentará y esperará lo que ocurra y dirá, a mí me da lo mismo, yo sé que estoy bien. Mas el justo tiene esperanza.
Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Mas el justo por su fe vivirá. Ese pasaje, esa expresión, mas el justo por su fe vivirá, Pablo la toma y la desarrolla en el libro Romanos, capítulo 1, 17. Mas el justo por la fe vivirá, dice. En Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Es el sentido el mismo. Y en Gálatas 3:11, el apóstol Pablo también toma esta expresión hablándole a los hermanos de Gálatas. Les dice, su fortaleza está en la fe. Hasta ahí llegamos la semana pasada, un poquito más. Pero, ¿qué ocurre ante ello? ¿Qué ocurre con la desgracia que vendrá del castigo por este pueblo idólatra, por este pueblo injusto, por este pueblo que violaba la ley, que desconocía a Dios, y sus sacrificios no iban a Dios, sino que iban a sus propios intereses? Cuando había soberbia, cuando las personas no les importaba a Dios, eran violentos, destructivos, pleiteaban y contendían en cada rato. Como que las personas, a veces no le ha pasado que a veces nos pasa en los hogares, a veces parece que está todo tan desordenado que todos nos enojamos con todo. Y pasa eso en los hogares. Uno habla de las sociedades, pero pasa también en las casas. Parece que estamos enojados todos con todos y nos desalentamos y lloramos, pero el Señor tiene respuesta y nos habla a nosotros, mas el justo por su fe vivirá. Leamos esta tarde, mis amados hermanos, el capítulo 2, versículo 20 en adelante. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, y las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu furia contra el mar cuando los montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente alce, con ira hollaste en la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Y oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Oremos. Señor bueno, Señor amado, damos gracias por su palabra, Señor. Gracias porque nos permite leerla, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que nos cubras, Señor. Nos protejas en este momento, Señor. Nos des entendimiento y sabiduría en nuestros corazones al degustar tu palabra, Señor.
Te pido, Señor amado, que el Espíritu Santo obre sobre el corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu enseñanza. Asimismo, Señor bueno, te pido, Señor, que cuide, Señor, mis palabras, mis pensamientos, Señor. Que sea tu voz la que se pronuncie, la que se diga, Señor, y no la voz de un hombre. Quita de mí, Señor, todo pecado, limpia de mí, lavando mis labios, Señor, porque es tu palabra justa, santa y buena que se entrega a su pueblo. Por eso, Señor, te pido, te imploro el mayor de los cuidados, la mayor de las discreciones, la prudencia necesaria, Señor, el dominio propio, Señor, el gozo necesario, Señor, para entregar tu palabra, Señor amado, porque es tu voz, Señor, hablando a tu pueblo. Gracias, Señor amado, por este tiempo tan especial que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos tomar asiento, hermanos. Hemos leído del versículo del capítulo 2:20 en adelante. Antes ha estado el Señor hablando de lo que va a suceder, de la destrucción que va a ocurrir, de los ayes. Son 5 ayes que van a suceder. Ayes de queja, ay de esto, ay lo otro, como cuando nos quejamos, cuando nos duele algo. Y habrá codicia que se levantará, pero habrá un castigo vergonzoso a aquel que abuse. Habrá asolación, habrán sarcasmos, burlas en contra del pueblo, habrá robos. Y realmente uno lee este libro, ese pasaje, y realmente es sorprendente, una descripción como una verdadera película del daño y la maldad que ocurría. La gloria del Señor era olvidada por su pueblo. La gloria del Señor estaba abandonada. El pueblo, pese a ser el pueblo del Señor, había olvidado al Señor. Era mejor beber y preocuparse de sus propias cosas, enorgullecerse, y de esta manera no mirar la desnudez de los demás. Había despreocupación. Y por eso la lectura, ante toda esta situación que está ocurriendo, ante esta desgracia, el capítulo 2:20 dice: más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí hay una comparación. Esto es lo que ocurre en el mundo, está diciendo Habacuc, y ahora nos dice: más Jehová está en su santo templo. Más significa pero Jehová, Dios, el Creador, Dios y Señor, el Padre, está en su santo templo, está en los cielos, está mirando esto, está contemplando todo esto que está ocurriendo, y nos dice que hay delante de él toda la... Es decir, todas estas cosas, estos hay que están surgiendo por la dureza del hombre, por el castigo que hay hacia el hombre por su propia maldad, y que produce mayor dolor, y hay gran dolor, calle delante de él toda la tierra. Guarde silencio y cállense. ¿No le ha pasado? Recién les decía a veces que estamos en las casas y nos desordenamos todos, hasta que alguien dice: por favor, cállense. Yo creo que a más de algunos nos ha pasado, ¿no? Ya cállate. Como un grito se me tienen hasta acá, ¿no es cierto? Y el agregado es nuestro, ¿no es cierto? Es un lamento de silencio. Por favor, cállate. Déjame en paz. Ya no aguanto más. Y otras palabras más que podemos agregar, pero no las vamos a decir, ¿cierto? Muchas cosas pueden ocurrir. Pero ¿cuál es la respuesta del salmista? Calle delante de toda la tierra y escuchen la voz de Dios. Escuchen lo que Dios va a hacer. Entonces surge esta oración, que es un verdadero salmo que nos está hablando. ¿Y cómo podemos decir que es un salmo? Porque al final no lo leímos, pero lo mencionamos la semana pasada. El último versículo del libro de Habacuc dice: al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerda. Nos habla de un carácter de Habacuc. Habacuc era una persona reconocido, prestigio dentro de su comunidad, pero era un levita. Y él escribió este salmo. Hay salmos que están dentro del libro de Salmos y salmos que están fuera del libro de Salmos. Este es un caso. Esto es un canto, una alabanza a Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista, en este caso Habacuc, en este momento? Le ha escrito al jefe de los cantores: sobre mis instrumentos de cuerda. Este canto se debe hacer con instrumentos de cuerda. Eso es lo que está diciendo. Tal como las grandes obras de los grandes músicos, de Bach, por ejemplo, Bach, Sebastián Bach, u otros tantos que han surgido,
nos habla, guarde silencio. Y esta es la obra que vamos a cantar, y esto es lo que vamos a escuchar, y esto es lo que se va a cantar, y de esta manera. ¿Y qué es lo que nos dice el capítulo 3:1? Dice que es una oración del profeta Habacuc, dice sobre Sigionot. Esto es una canción, esto es una palabra que tiene, Sigionot es una palabra que tiene una traducción difícil. Pero ¿qué es lo que se ha determinado que sea esta canción o esta forma de cantar? Se debe cantar lentamente, pero con fuerza. ¿Qué significa eso? Hay una forma de poder cantar. Cuando los que saben música, los que cantan, hay un idioma musical. Si uno canta, no se puede disparar más arriba ni ir más abajo. Tiene que ser afinado para que uno diga, oh, tiene linda voz. O toca tan muy bien un instrumento, sea de cuerda, de percusión, de lo que sea, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice, cuando usted cante, cuando usted lea la palabra, léalo lentamente, como degustando, para que pueda entender cada una de las palabras que se van diciendo, no apresuradamente, sino que lentamente, pero con fuerza, marcando lo que se va diciendo, que quede marcado en el oyente, que quede marcado en el corazón del que está escuchando esas palabras. Y es eso una forma para poder entender este salmo. Si yo lo leo rápido y corriendo, puedo que entienda algunas palabras, pero aquí la palabra me está diciendo que no es un canto para estar cantándolo rápido, sino que es un canto, un salmo, una alabanza que debe ser cantada en forma lenta pero fuerte, firme. ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Qué es lo que dice el profeta Habacuc? ¿Por qué dirá la palabra el profeta Habacuc? El profeta es alguien enviado, es un enviado de Dios, es un mensajero de Dios. Dios, estas palabras que el profeta está cantando, que estas palabras que el profeta le ha dicho al director de coro, al jefe de los cantores, al director del coro, ese es el jefe de los cantores, y le ha dicho que debe ser al tiempo de cantar de tocar las cuerdas, las arpas, los tímpanos, al tiempo de cantar y de alabar el nombre del Señor, que él es un profeta. Es decir, Dios ha hablado por él. Es la profecía de Dios hablándole al pueblo. Es la profecía de Dios hablándonos a nosotros. Cuando este hermoso libro fue escrito unos 800 años, 600 años antes de Cristo. Pero lo que él va diciendo es una palabra de hoy día, es una palabra viva, es una palabra eficaz, como nos dice la palabra en el libro de Hebreos, viva y eficaz. No por el tiempo ha quedado en desuso, no por el tiempo ha quedado olvidada, sino que es una palabra que ahora entra en nuestro corazón y que nosotros debemos de pensar y meditar en nuestros corazones. Oh Jehová, he oído tu voz, he oído tu palabra y temí. Tal como antes leíamos el Salmo 119, he oído tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que obre en mi vida. Y el temor no es el miedo, sino que el temor, como nos dice la palabra también en el libro Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, Señor, he oído tu palabra, he escuchado el poder de tu palabra, sé quién es el que está hablando y dame sabiduría para escucharte. Al hombre, a la sociedad, a la iglesia le falta sabiduría. Nos falta ser sabios. Nos falta detenernos. Nos falta pensar lentamente y pensar y madurar qué es lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, qué es lo que quiere de nosotros. Es eso lo que está diciendo el profeta. Oí tu palabra, oí tu voz, conozco tu voluntad, Señor, y temí. Dame sabiduría, Señor, para poder entender las cosas que están sucediendo. Dame sabiduría, Señor, para poder comprender las cosas que están ocurriendo, cómo poder enfrentarlo. Aquí no es solamente por favor, cállate, ay, no quiero que hables más, sino que aquí se trata, Señor, dame entendimiento para poder enfrentar las dificultades. ¿A qué es lo que se refiere primeramente el profeta? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avivar significa dar fuerzas,
Tal como cuando uno tiene un fuego, necesita soplar para que las llamas crezcan. Es avivar el fuego. Tal como el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. ¿Y por qué está hablando aquí el profeta de avivar tu obra? Dale fuerza a tu obra. Levanta tu obra, lo que tú has hecho, Señor, en medio de los tiempos. En este tiempo está diciendo, da fuerza a tu obra. Ese es un clamor, es una petición ante el pecado del pueblo. No hay avivamiento ni petición de avivamiento sin pecado. Es la muestra de la iglesia arrepintiéndose de sus pecados. Es el camino que el profeta está mostrando al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Y hoy día el Espíritu Santo en nuestras vidas, que necesitamos avivamiento. Avivamiento significa arrepentimiento de nuestros pecados, mirarnos a nosotros mismos y no ser pasivos en el sentido de, no, de esperar que las cosas ocurran, sino que ahora el Señor está demandando de nosotros el entender, y el Espíritu Santo el entender lo que significa el avivamiento. Avivamiento no significa llevar la palabra hacia los de afuera, sino que significa una mirada hacia adentro, una mirada hacia mi propia vida, una mirada hacia la vida de la iglesia. Y no para mirar apuntando al otro, como Adán decía respecto a su mujer. Mira la mujer que me diste, Señor. Por eso pequé. O esa mujer, Eva, cuando dice, mira, la serpiente fue la que me engañó. No, hermanos, no es el tiempo de mirar a los lados, sino que es el tiempo de mirarnos a nosotros mismos y de levantar la oración que el Señor está mostrando y responder a la oración que el profeta está mostrándonos. Oh Jehová, oí tu voz, he oído tu voz, tu palabra y temí. Oír la palabra de Dios significa leerla, significa conocer la palabra, escudriñarla, examinarla, analizarla, leerla. En el libro Apocalipsis 1:4 nos dice que bienaventurado el que lee la palabra, bienaventurado el que escucha la palabra. Y agrega un tercer elemento, bienaventurado el que la guarda. ¿Dónde? En su corazón. Porque es viva y viva en nuestros corazones. Y eso es lo que hace que la palabra sea cumplida y sea llevada a cabo por los creyentes. Y esto no es una forma egoísta de ver las cosas, sino que en la comunión espiritual el Señor va alentando a su iglesia. Por eso es el tiempo de la iglesia, por eso es el tiempo de Habacuc en ese momento de tanto dolor, de tanto sufrimiento, tanta preocupación que él veía en el medio del pueblo, tanto daño que se estaba haciendo, más al ver la visión dura que Dios le está mostrando lo que ocurrirá, es el tiempo en que cuando Dios esté obrando, como está obrando en estos tiempos, nosotros digamos, he oído tu palabra, voy a tu palabra, Señor, escucho y medito y temo. Temo no significa andar escondiéndose, temer significa ser sabios, pedirle a Dios sabiduría, ser un instrumento, donde quiera que me toque estar, ser prudente, ser generoso. 5:22 de Gálatas, fruto del Espíritu. ¿Cómo está el fruto de nuestro Espíritu? ¿Qué nos dice el fruto del Espíritu? Es amor, paz, gozo, benignidad, ¿no es cierto? Nos habla de templanza, la prudencia, del dominio propio. Hermanos amados, el avivar significa mirarse primeramente, mirarse, reflexionar, como también nos dice en el libro de Apocalipsis, tu primer amor. El Señor le habla a la iglesia. ¿Te has olvidado de tu primer amor? Aquí lo que se refiere es cómo está nuestro gozo, cómo está nuestro regocijo. ¿Voy contento a donde los hermanos? ¿Voy contento a encontrarme en la casa del Señor? ¿Estoy anhelante de escuchar su palabra? ¿O es un trámite más para dejarme tranquilo? Hermanos, podemos ver muchas situaciones, pero nosotros tenemos algo distinto al mundo. Nosotros comemos, nosotros nos casamos, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos un techo, trabajamos, necesitamos trabajar, cantamos, lloramos, pero lo que nos hace distinto es la esperanza que tenemos
La esperanza dada por Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es distinto, mi amado hermano, porque yo la veré llorar, yo lo veré a usted llorar. Usted me verá muy adolorido, pero en el Señor tenemos esperanza, la fortaleza del Espíritu Santo. Estar amarrado al Señor, aprendido al Señor. Aprendido significa estar así, unido a Él, como una amalgama. Hemos ido al dentista, ¿no es cierto? Nos hace sufrir mucho cuando nos pone una pastita blanca y nos pone ahí un diente postizo, nos coloca una piececita y descansamos. Eso endurece mucho y eso se llama amalgama, que es lo que une. Hermanos, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué es lo que va a conocer? ¿Qué es lo que quiere el salmista? ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través del salmista? ¿Qué nos está diciendo? Que en medio de los tiempos, hazla conocer. En este tiempo, haz conocer tu palabra. En este tiempo, haz conocer tu voz. En este tiempo, haz conocer tu voluntad. En este tiempo, que tus hijos te miren y sepan que en ti hay esperanza y hay confianza. Eso es entendimiento espiritual. Eso es visión espiritual. Eso es comprensión espiritual. Porque el hombre, el mundo, ve las cosas carnalmente. Yo veo las cosas carnalmente por lo que yo veo, escucho, siento. Y me angustio. Mas a través de la palabra veo y entiendo que es la voluntad de Dios. Y aprendo a entender, aprendo a comprender y aprendo a confiar en el Señor. En la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. La mano del Señor es fuerte y viene poderosa. Las personas que no creen en el Señor, aquellos que se mofan del Señor, aquellos soberbios, aquellos que no temen al Señor, aquellos que no les importa a Dios, ellos piensan que no va a pasar nada. Pero Dios está acá. Dios está en los cielos. Su reino está en esta tierra. Sus hijos están en esta tierra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. En el tiempo del castigo, Señor, acuérdate de tu misericordia, de tu amor, sin ningún tipo de interés. Es el poder de Dios que vendrá de Parán, vendrá de lejos, vendrá a los 4 puntos cardinales. Y el santo desde el monte de Parán bajará a Dios y ejecutará sus planes. Hermanos amados, este tiempo es un tiempo necesario que tenemos que vivir. Es un tiempo en el cual uno se pregunta qué es lo que va a hacer de nuestras vidas, o qué va a hacer de la sociedad, o qué va a hacer de las personas que yo amo. Yo le propondría otra cosa. Piensa usted, ¿cómo llevaré yo su palabra, la palabra de Dios, a ellos? Ya no oro en mi casa, ya me siento en un rinconcito porque a ellos no les gusta orar, ya me siento en un rinconcito porque no tengo la capacidad de dar un buen consejo. Ya no voy a la iglesia porque quizás los hermanos ya no me dan el gozo que antes tenía. Hermano, la verdad bíblica no pasa por lo que yo sienta en un momento dado, sino que pasa por ser un instrumento del Señor. Pasa porque nosotros trabajamos en el reino de Dios. Usted y yo trabajamos en el reino del Señor. No lo construimos porque el reino ya está, pero hay que trabajar. Tal como Adán en el huerto de Edén, Dios le dijo que lo labrase y lo trabajase. Ahí hay una figura de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es de Dios. El reino de Dios, el Padre es el soberano, Cristo soberano. En el reino de Dios tiene límites, es toda la creación. En el reino de Dios hay leyes y están dadas en la palabra de Dios. En el reino de Dios hay ciudadanía. Son los hijos de Dios, el pueblo del Señor. Pueblo que hoy día no distingue si usted es hombre o es mujer, es judío o es griego.
amo o esclavo. Somos todos iguales frente al Señor. Hermanos, es el tiempo de mirar al Señor. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de leer la palabra. Es el tiempo de decir, Señor, he escuchado tu palabra y temí. Y no solamente me quedé guardado, sino que ahora, tal como hizo Jonás en su oración en el vientre de ese pez, el Señor el pez lo vomitó y él cumplió lo que Dios le había mandado. ¿Qué demanda el Señor de mí? ¿Qué demanda el Señor de ti, amado hermano? ¿Qué demanda la palabra de nosotros en este tiempo? Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Para qué va a callar delante de él toda la tierra? Hay dos motivos. Yo me recuerdo cuando era niño, pasó una persona muy importante. Cállate, que viene. Para saber quién viene, para escuchar lo que va a decir. ¿Qué sentido tiene eso? El sentido que tiene es que reconozcamos a nuestro Dios como soberano. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos cuide y Dios mediante la próxima semana seguiremos en la oración de Habacuc. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da. Gracias, Señor, por su palabra, por los cuidados que usted derrama sobre cada uno de nosotros. Le pido, ser amado, que usted nos cuide, Señor, usted nos proteja, Padre bueno. No en los méritos nuestros, Señor, sino en su amor y en su misericordia, Señor. Le pido que cuide a cada uno de los hogares de mis hermanos, que cuide, Señor, nuestras vidas, Señor, para que seamos instrumentos suyos, buenos siervos, Señor. El día en que nos presentemos, Señor, usted, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo hablará. Yo ni siquiera tendré posibilidades, Señor, de levantar mi voz ni mis manos para que tú me veas, Señor, sino que Cristo hablará por mí. Cristo hablará por su pueblo, por sus hijas, por sus hijos. Padre, Padre, Él es tu Hijo. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor. Le pedimos, Señor amado, aprender más de su palabra, ser deseosos y anhelantes de aprender de su palabra, Señor, para poder conocerla, para poder cumplirla, Señor, para servir, Señor, a otros que aún no le conocen, aquellos que están débiles, Señor, recibir también la palabra, Señor. Haz de nosotros, Señor, buenos siervos, Señor amado. Gracias, Padre, porque su palabra está levantando su iglesia. Su palabra, Señor, está levantando a su pueblo. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.